el primer concepto que le viene a la cabeza. Es una encuesta hecha sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, no es representativa a nivel nacional, pero sí, sobre todo si tenemos en cuenta que el 40 o casi el 40% del padrón electoral nacional está en Buenos Aires. Es de Giacobbe, fíjate, fue hecha el mes de julio. Defina con una sola palabra Alberto Fernández. Fíjate lo que aparece: títere, bueno, mentiroso y muy poco capaz, confiable, cobarde, grande, honesto. Pero esto es lo primero que le aparece a la gente cuando se le pregunta, el primer concepto que asocia cuando le presentan la figura de Alberto Fernández. Títere, bueno y mentiroso. Lo de títere seguramente tiene que ver con esto que le cuestionan, ¿no? Que es manejado por Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Habrá que profundizar sobre eso. Fíjate la siguiente placa que va a aparecer. Principal problema de la Argentina, la primera palabra que asocia cuando se le preguntan: economía y corrupción, COVID por la actualidad, pobreza, políticos, argentino, desempleo, pero básicamente el principal problema que aparece cuando le preguntan que asocie, el principal problema de la Argentina es economía y corrupción. Vamos a la siguiente placa. Defina con una sola palabra a los argentinos. Fíjate lo que aparece. Muy intensamente aparecen 3 o 4 palabras: irresponsables, boludos, literalmente, desmomeriados, ignorantes, solidarios, capaces, luchadores en menor intensidad, conformistas en menor intensidad. Bueno, esto es lo que te queríamos mostrar, que aparece en una encuesta que se hizo diferente a la anterior, que no aparece en términos porcentuales, sino la primera palabra que se asocia cuando le hacen, por ejemplo, esta pregunta: defina con una sola palabra a los argentinos. Dicho esto, te paso a decir que para el próximo bloque vamos a estar hablando tal vez con el ministro político por excelencia del gabinete provincial. Es el ministro de Gobierno de la provincia, el doctor Facundo Torres, para hablar de varios temas, ¿no? El trato con los 427 intendentes, entre otras cosas, en este contexto pandémico que está viviendo no solamente Córdoba, sino la Argentina. Presentación, auspicios y volvemos. Bien, empezamos ya Realidad 2020. Ministro, doctor Facundo Torres, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata la cuarentena? Bueno, muy buenas tardes, Cristian. La verdad que bien, con muchísimo trabajo, ya son muchos meses de ardua tarea, realmente estamos tratando de tener una cercanía importante con cada uno de los intendentes, de las intendentas, jefes y jefas comunales, y eso lógicamente demanda estar. Tenemos 427 intendentes en la provincia de Córdoba, una descentralización administrativa única en el país, y por ello es que bueno, venimos transitando cerca de ellos este momento tan difícil, lógicamente tratando de hacer de nexo entre el Ministerio de Salud, entre el Centro Operativo de Emergencia Central, entre la estrategia sanitaria provincial y cada una de las administraciones locales. Pero bueno, estamos transitando este momento y, como siempre digo, esperando que pase rápidamente. Ojalá. Yo me imagino, después de haber tenido 2 periodos prácticamente como intendente de Altagracia, que cuando le anunciaban que iba a ser el próximo ministro de Gobierno de Gestión de Schiaretti, no tenía, digo como nadie, tenía esto en la cabeza, ¿no? Cuando el gobernador me comentó su idea de llevarme al Ministerio Político del Gabinete Provincial, al Ministerio de Gobierno, tenía lógicamente la previsión, porque conozco la realidad y la coyuntura económica actual, de que iba a ser un momento complicado desde lo económico, que quizás no íbamos a tener todas las herramientas económicas como gobierno provincial que en otras gestiones existieron para darle solución, para imprimirle cierta dinámica al funcionamiento del gobierno provincial, pero sí entendí que iba a ser un momento importante, ya que como el gringo
como Juan no puede repetir y vamos a tener que empezar a trabajar políticamente y fuertemente en cada uno de los territorios, tratando de afianzar este modelo político que ha transformado la provincia de Córdoba. Pero bueno, pasó algo que creo que no solo yo, sino que nadie tenía en su retina ni en su cabeza, y es esta situación pandémica que hoy estamos atravesando, que solo veíamos en los filmes cinematográficos de ciencia ficción, y que hoy, la verdad, después de más de 140 días de aislamiento, de no poder hacer las cosas que hacíamos antes, con la gente cansada, con la economía absolutamente deprimida, ya venía deprimida antes de la pandemia, imagínense, después de la fuerte inversión que hubo que hacer para afrontar esta situación sanitaria y además, lógicamente, fruto directo del aislamiento preventivo social obligatorio y la restricción de muchas actividades económicas. Así que bueno, creo que nos hemos tratado de acomodar en este contexto. No se lo imaginaba, me imagino, cuando el gobernador le comunicó que iba a ser el ministro político del Ejecutivo, no se lo imaginaba. Bajo ningún concepto me lo imaginaba, pero hemos intentado estar a la altura de las circunstancias y ser la rueda de auxilio política. ¿Y extraña la municipalidad después de 2 gestiones exitosas? No lo digo yo, lo digo en función de la ratificación de los números por el cual siguió esa conducta política, ¿no? Con esa frutilla en la torta que fue la inauguración del Cine Teatro Municipal. La verdad que en 8 años en Altagracia logramos cuestiones sumamente importantes que van a quedar en la historia de la ciudad. No solamente el teatro, la planta de tratamiento de residuos cloacales, la planta de agua potable, que todavía no se inauguró, creo que se inaugura en los próximos meses, la va a inaugurar el actual intendente, mi hermano. El trabajo que hemos hecho con la cultura, con el centro deportivo o el polo deportivo, que realmente es impresionante. Pero más allá de todos los logros, más de 500 cuadras de pavimento en los primeros 4 años y casi 250 en los segundos 4, más allá de todos los logros que realmente son de gestión, yo entendí y lo sigo pensando y por eso lo defiendo, a la idea de que los procesos se van decantando, de que los procesos de alguna manera se van gastando, que hace falta cambiar la dinámica, que hace falta refrescar, un refresh con personas nuevas, con ideas nuevas, con formas de hacer nuevas, y es por ello que fue absolutamente natural y lógico que yo dejara la intendencia y por suerte el gobernador me tuvo en cuenta para esta función de ministro de gobierno, que todos los días me pone un desafío por delante, que todos los días es realmente desafiante, más teniendo en cuenta la situación que vivimos. Así que creo que es lo que debía hacer. Altagracia la sigo todos los días, la veo bien, más allá de la situación tan complicada que tenemos, veo que Marcos la tiene absolutamente comandada como corresponde. Él era secretario de gobierno, en mi gestión viene... O sea que tenía un conocimiento ya de lo que era la gestión de gobierno. Recién habló de desafíos que le pone el gobernador y sobre todo este contexto pandémico. Y como desafío aparece en el horizonte una agenda que tiene que ver con una especie, corríjame si no es así, de sublevación de algunos intendentes con respecto a acatar las medidas del COE. Hablamos, por ejemplo, de Belville, el intendente radical Briner, que no va a aplicar las multas o no va a adherir a esa ley de aplicación de multas, por ejemplo. No, la verdad que en esto tengo que ser claro y franco. Después de más de 140 días de restricciones, de flexibilizaciones, de vuelta para atrás de las flexibilizaciones a restricciones, de aislamiento preventivo social obligatorio de toda la sociedad, tengo que decir que los 427 intendentes e intendentas, presidentes comunales de toda la provincia han tenido una actuación realmente ejemplar, han entendido que la centralidad estratégica para la toma de decisión sanitaria corresponde a la provincia, han acatado, han ido y han vuelto las veces que ha sido necesario. Lógicamente, en 140 días hubo algunas situaciones que fueron un poquito más complicadas que otras. La semana pasada, por ejemplo, con el intendente de Marcos Juárez, con Pedro de la Rosa, que no resistió la presión de sus comerciantes. Por la cual fue imputado por el fiscal. Él ya había emitido un decreto
adoptando las decisiones del COE. Esa misma mañana, a las poquitas horas, sus comerciantes llegan a la ciudad, ejercen presión, lógicamente. La gente está tiene incertidumbre, tiene miedo, está preocupada, está cansada, está hastiada de esta situación, y el comerciante quiere trabajar. Pero en Marcos Juárez tenemos uno de los brotes activos más grandes de la provincia de Córdoba, con muchísimos casos positivos, con los nexos epidemiológicos constantemente estudiados para ver si podíamos llegar a los contactos estrechos y evitar una circulación comunitaria. Marcos Juárez siendo además uno de los causantes, pero no Marcos Juárez, pero es así, no estoy hablando de que sea el culpable, de responsabilidades. Sí, sino que se multiplicaron los casos en el corredor de la vieja Ruta 9, y por eso ciudades aledañas como Los Urgentes, como Montebuey, empezaron a estar en Reveal, siendo sumamente complicada, y el intendente lógicamente cedió esa presión. Yo hablé con él varias veces, y bueno, y lamentablemente él cede, y lógicamente al no respetar lo que es ley, porque las disposiciones o resoluciones del COE central son ley, fue imputado por la justicia. Pero más allá de esa situación, de alguna situación... Claro, porque él dijo que no eran equitativos, por lo menos algunos mandatos del COE con respecto a otras ciudades parecidas, ¿no? Más allá de la situación de Marcos Juárez, en la historia hasta hoy, también tuvimos alguna situación por allí en abril con Leones, con el Pipi Francioni. De su mismo partido político. Exacto. Bueno, de otra línea interna, pero del mismo que fue imputado. Tuvimos alguna situación con Claudio Farías de Cruz del Eje. Del mismo partido político. No, se lo pregunto y hago hincapié en esto, porque muchos dicen, bueno, lo terminan imputando más allá que de la justicia por pertenecer a otro color político. No, hemos tenido... La verdad que cuando la justicia habla, los políticos se callan. Yo esto lo vengo diciendo desde hace muchos años, y fueron hasta ahora creo que fueron 3 intendentes, que no es nada en términos porcentuales de 427 después de 140 días de cuarentena y de múltiples disposiciones del COE. Y la verdad que, más allá de eso, constantemente hubo otros intendentes que por ahí hacían cosas que iban en contra de disposiciones, nos comunicábamos nosotros o íbamos directamente hacia la localidad y volvían para atrás. Y con respecto a la segunda pregunta tuya, Cristian, con respecto a si es equitativo o no es equitativo, el por qué una localidad tiene determinada restricción o cordón sanitario y por qué otra quizás es diferente, quiero contarte que estas son todas disposiciones emitidas desde el COE central, donde hay un comité científico en donde trabajan 4 ex ministros de salud de la provincia de Córdoba, los mejores científicos sanitaristas, epidemiólogos, matemáticos, las universidades, las instituciones, y donde todo eso unido le da un bagaje intelectual a la decisión que se toma, teniendo en cuenta la situación sanitaria y epidemiológica de la localidad determinada. Y lógicamente, cuando yo le explicaba a Pedro, le decía, Pedro, pero vos tenés 240 casos y el de al lado tiene 8. Entonces, ¿y lo entendió? Porque salió un comunicado de referentes políticos, aquí la pandemia se roza con los políticos, apoyándolo yo creo que Pedro lo entendió, incluso después de ese día, el día jueves a la tarde, tuvimos un Zoom con los 427 intendentas, jefes y jefas comunales de la provincia, con las autoridades de salud, desde el Ministerio de Gobierno, estuvo el vicegobernador. Lo llamé a Pedro para invitarlo y Pedro participó. Y el día viernes tuvimos otro Zoom con la atención primaria de salud, con los secretarios, con los directores de cada una de las localidades, con el Ministerio de Salud, ya para articular acciones. También participó Marcos Juárez. Los intendentes y las intendentas y jefes y jefas comunales saben que estamos para esto, que estamos para acercarlos, para darles contención, para explicarles, muchas veces para transmitir también sus necesidades, inquietudes o solicitudes, para hacer de nexo, porque los COE, que también lo hacen, son regionales y nuclean muchas localidades. Hay COEs que tienen 40, 50, 70 localidades. Es muy difícil que un COE tenga la capacidad funcional para poder a cada localidad
hacerle este rastreo individual y determinado y trasladarlo al COE central. Eso tratamos de hacerlo desde el gobierno. Estoy muy contento por el trabajo que venimos llevando adelante y realizando, incluso más allá de algunas cuestiones puntuales, como puede ser lo que pasó con el Pipi Francioni, lo que pasó con Claudio, o el intendente malagueño, que el mismo ministro de Seguridad salió a decir que fue un de propósito secuestrar las bicicletas, ¿no? No se cuestionaban las multas, sí el secuestro de bicicletas. Es que se van a dar, Cristian, se van a dar muchísimas situaciones. Se han dado muchísimas, algunas que son de carácter público, pero muchas que no llegan a tomar carácter público, y se van a seguir dando, porque es muy difícil. Son 427 intendentes, pero hay algo que el gobierno provincial no negocia. La centralidad en la decisión y en la estrategia sanitaria para afrontar el COVID en la provincia la toma el gobierno provincial. La toma este gobierno provincial, el gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Salud, la cartera ministerial representada por este COE central en donde está la sociedad cordobesa. ¿Por qué digo que en el COE central está la sociedad cordobesa? Porque más allá de que está formada por este comité científico de gente con mucha expertise, con experiencia, sanitaristas, epidemiólogos, las universidades, instituciones, también este COE central, este puño cerrado, como le gusta decir a nuestro gobernador, está conformado por las organizaciones de la sociedad civil, como Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, participan los credos religiosos, los empresarios privados de nosocomios de salud, que también tienen que estar. Y hemos logrado en Córdoba cosas que realmente son muy importantes. Córdoba, comparado con todas las jurisdicciones de Latinoamérica, excepto con Uruguay y con Chile, creo que es la que más testeos rápidos ha llevado adelante, más de 140.000 testeos rápidos, que nos permite detección temprana de casos COVID, sintomáticos o asintomáticos, y evitar futuros brotes. Córdoba hoy tiene, creo que 13 cercos sanitarios estrictos en los ingresos a la provincia. Focalizados, claro, para poder controlar a los camiones, para poder controlar, porque la actividad económica tiene que seguir, lógicamente, porque los granos de nuestros productores tienen que salir, pero tenemos en los ingresos y fronteras de nuestra provincia cercos sanitarios para hacer este control. Córdoba tiene un COE central y 8 COE regionales funcionando en forma capilar para llegar con las medidas sanitarias a cada rincón de la provincia. Córdoba ahora conformó 9 corredores sanitarios para detección temprana de casos COVID, tomando el ejemplo de la Ruta 9, para de alguna manera ayudar a la atención primaria de salud, al sistema sanitario de cada una de las localidades, para rápidamente poder detectar casos. La verdad que Córdoba, la semana pasada, el gobernador amplió el fondo presupuestario para COVID, era de 3.500 millones de pesos. ¿Y eso se coparticipa con los 427 municipios? No. Se ampliaron los 3.500 a 5.000 millones para invertir en salud. 5.000 millones de pesos es el fondo COVID, que hoy ya los 3.500 anteriores estaban casi en su totalidad invertidos. Se amplió a través de la legislatura en una ley que lo hizo nuestro gobernador. Además de eso, lógicamente Córdoba todos los meses ha enviado ATP a los municipios para que puedan hacer frente al pago de salarios, ha mandado kits sanitarios, ha mandado ayudas asistenciales para aquellos lugares que estén cerrados. Tenemos créditos de absolutamente todo, desde apoyo, desde comercios, gimnasios, productores artísticos, pymes. O sea, hemos abordado la situación de una manera absolutamente estratégica, amplia, dinámica, intentando que Córdoba sufra lo menos posible esta pandemia. Ministro, usted es el ministro político, por lo tanto le voy a trasladar algunas inquietudes o reformulaciones que salieron a hablar de la oposición. Ya se me acaba el tiempo, quiero alguna respuesta suya. Por ejemplo, con el hecho policial que de público conocimiento, salió Mestre a decir que el gobernador de la cara, entre otros, también salió Miguel Nicolás, por ejemplo, de la oposición. Primero, creo que es muy fácil no estar en gestión en un momento tan complicado y desde la comodidad de un sillón en tu living poder dar
certezas o incertezas y opinar o no sobre las situaciones que se van acaeciendo, que van suscitándose. Segundo, el gobernador Juan Schiaretti ha liderado este proceso desde que comenzó, desde el primer día. Realmente tengo que decirlo porque es la primera vez que yo trabajo para Juan. Yo no fui parte de ningún esquema político provincial hasta el 10 de diciembre del año 2019, cuando me eligen como ministro de gobierno. Antes había solamente trabajado como intendente, como viceintendente de mi ciudad y como concejal. El gobernador Juan Schiaretti es un gobernador absolutamente presente en cada una de las decisiones. Ayer domingo hablé 3 veces por teléfono con él. Está constantemente monitoreando cada decisión, cada situación y lógicamente preocupado por los cordobeses, tratando de cuidar a los cordobeses. Así que esto lo quiero decir porque realmente yo sabía de la contracción y de la contracción al trabajo y la responsabilidad con la que trabajaba el gobernador Schiaretti, pero hoy siendo parte por primera vez de este equipo de gobierno provincial, realmente me parece que es digno de resaltar para que los cordobeses lo sepan. Ministro, el tiempo en televisión siempre es tirano, siempre está esa frase, ¿no? Seguramente lo vamos a seguir conversando en futuras ocasiones y sobre todo porque es el ministro político de esta gestión. Gracias por su presencia. No, muchas gracias a vos, Cristian, y un abrazo fuerte para toda tu audiencia. Bien, corte y volvemos. Bien, cuando uno observa el juego de la oposición política al oficialismo nacional, aparece una especie de rompecabezas con muchísimas piezas que no logra armar esa figura donde todas las piezas encajen para poder formar una oposición fuerte, sólida y con un mensaje unificado, a fin de lograr no solo una resistencia a ciertos activos por cuestiones que hacen a la salud republicana, sino también por una lógica de representación por la cual ha sido votada esa oposición política al gobierno nacional. Una oposición que cuando uno toma al azar algún asunto discutible, como puede ser el intento de expropiación de Vicentín, a lo que el propio presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, estuvo a favor, o la muerte del secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, donde hubo un precoz comunicado de la oposición que generó cruces en la oposición entre el ala dialoguista y la más combativa de esa oposición, o ahora en la presentación de la reforma judicial por parte del oficialismo y donde la oposición rechazó esa invitación, donde sí asistieron aquellos juristas que van a integrar esa comisión de notables para ver si se da o no el visto bueno en el Congreso Nacional. Más allá de la explícita voluntad que tiene la oposición de pararse frente a algunas cuestiones y hechos políticos que según quien las interprete puede o no estar rozando el abuso de poder por parte del gobierno nacional, lo concreto es que hacer oposición a 7 meses de haber dejado un gobierno con 3 dígitos de inflación, cuando decían que la inflación iba a ser de 1 dígito, o que el préstamo más grande que dio el Fondo Monetario Internacional iba, entre otras cosas, a servir para consolidar el progreso de Argentina, a lo que se le suma la ausencia de su líder político, Mauricio Macri, muy criticado por la falta de empatía
y sus viajes al exterior en esta plena crisis económica y pandémica, todo esto termina sepultado en el cementerio de las buenas intenciones. La oposición política tiene la obligación de apuntalar un mensaje unificado, creíble, a fin de establecer ese contrapeso necesario que necesita toda república que se jacte de tal. Por último, la oposición debe internalizar y entender que si no actúan como un bloque sólido, a la expresión maquiavélica, esa conocida de divide y reinarás, terminará siendo la jugada sistemática que tendrá el oficialismo para debilitar más aún a una oposición que hoy parece más enfrascada en su rosca interna que la de intentar apuntalarse como una oposición firme y creíble. Gracias, hasta la semana que viene.